primera entrevista hoy. Chequéate. Haremos centraliza hoy. Creo que estamos bastante bien. ¿Tienes tu micrófono cómodo? Sí, está bien. Auspiciado por Chain. Uy, auspiciado por Chain. Mucho Uy. Eso. Muchas gracias aquí a la compañera de producción. Servicio excelente, 5 estrellas. Bueno. ¿Estamos grabando? ¡Vamos para encima! ¡Ay, ahora tú estás grabando! Está grabando. Bienvenidos sean todos. Oficialmente me presento. Soy yo. Ahí está sintonizando mi plataforma Puerto Rico Underground. Estoy bien contento de estar aquí, ¿verdad? Esta es mi primera entrevista. Gracias a mi compañero aquí, DJ Vigo, que me abrió las puertas de su casa. También gracias a Papito Dios por darnos esta oportunidad, ¿verdad? De poder llegar hasta aquí. Hemos estado meses dándole taller a esto y lo logramos. Esto va a ser una entrevista íntima y estás en Puerto Rico Underground. ¿Tiraste el intro? Ok. Bueno, ando con DJ Vigo. DJ Vigo, Va a ser. preséntate aquí, ¿verdad? Para el que no te conozca, cuéntanos en 2 o 3 palabritas. ¿Quién tú eres, DJ Vigo? Pues muy buenas tardes, buenas noches para los que estén viendo de noche. Mi nombre es José Alberto Vigo Román. Fui criado y nacido en Carolina. Y pues soy un amante de la música. Amo la música, todo tipo de género. Y pues creo que de eso venimos a hablar hoy. Venimos a parte hablar de la de- historia sí. y parte de lo que es la carrera, ¿verdad?, de DJ y los conocimientos musicales que hay envueltos en todo esto. Porque esto es un podcast básicamente de reggaetón vieja escuela. Entonces, vida de discoteca. No todo el mundo está listo para esto. Pero vamos para encima. Vamos con el primer segmento, DJ Vigo. Vamos con el Adelante. primer segmento. ¿Cómo fue tu infancia, Vigo? ¿Dónde te criaste y dónde vienes? Nos mencionaste que eras de Carolina. Pues sí, soy natural de Carolina, de Country Club, de la tercera sección. Y desde pequeño vivo en Carolina y vivía en Carolina. Ahora estoy en Fajardo. Y ahí es que nació todo. ¿Dónde nació el La, reggaetón? cu- la- La donde cuna. nació bueno, sí, parte fue en Carolina y donde nació mi pasión por la música fue en Carolina, en Country Club, la tercera sección de Country Club. Orgullosamente lo digo. Allí te podemos encontrar. Mira, en el proceso de la infancia, ¿verdad? ¿Hubo alguien que te inspirara? ¿Hubo inspiración? Sí, muchos locutores de la radio en los 90. Yo acostumbraba a grabar en radios, cassette, las canciones que sonaban en la radio en aquel momento, las grababa en cassette en blanco y agarraba un micrófono y le tiraba mis promociones por encima, imitaba mucho a los locutores que escuchaban en aquel momento. Y sí, eso fue parte de mis comienzos y el amor por la música. Que eso era como agarrar un radio, lo pones a grabar la cassette y sabes que a veces antes los radios tenían un mic in, que Sí. tú le conectabas un micrófono. Sí. Así era ese... No, y a pedirle a Dios que el locutor no hablara por encima de la canción que estuviese grabando, que eso era para mi pecado. Sí, porque tú ensayando Sí, ahí, como sí. quien dice. Mira, Vigo, ¿qué género musical tú escuchaste en tu infancia? O sea, a través de esa pregunta vamos a zumbar otras, pero ¿cuál fue tu género principal en la infancia? Uno, puede ser uno o varios. Lo que te haya inspirado, lo que haya sido parte de todo este proceso. En aquel que, momento, que son todos, básicamente. En los 90, salsa y merengue. Salsa y merengue. Salsa romántica y el merengue, lo que llaman merengue de bomba o el merengue estilo... Estamos hablando como de Wilfrido, ese estilo... Wilfrido era más para los 80 y pico, pero si te quieres que te mencione grupos o solistas para aquel momento, Sabrosos del Merengue, solistas en aquel momento, 94-95, Manny Manuel, uno de mis artistas favoritos, ese estilo de merengue. Rica Arena, Zafra Negra. Súper movido, súper y súper vivo. Ahora, Perdona que te interrumpa, de salsa,
pues Eddie Santiago, Johnny Rivera, Gilbertito Santa Rosa en sus comienzos, Víctor Manuel en sus comienzos. Ese era el tipo de salsa que a mí me gusta escuchar. Eddie Santiago. Nacho, lo que es como la última generación de salsa De brava los 90, que salió, salsa como quien romántica, dijo, sí. porque después de ellos no ha salido más nadie así. No. Es cierto. Ahora, ¿qué hizo enamorarte del género urbano como tal? O sea, porque sabemos que hay una pasión en el reggaetón, pues nosotros somos full vieja escuela. Y hay una pasión. ¿Qué hizo enamorarte a ti? Si te enamoraste, si no, aclárame. Bueno, enamorarme como tal, yo creo que de los 2000 en adelante fue que yo le agarré el cariño al reggaetón. Ok, que fue ya Sí, un poquito después. sí, cuando ya ese ritmo cambió a un dembow un poco más lento, a velocidad de 95, Ok. 88, 95, 86, 88, 95, 90. Eran los ritmos que aquellos tiempos predominaban en el tiempo de la canción. Y era ese ritmo, ese dembow pegajoso, que yo te puedo decir que uno de los pioneros duros en aquel momento fue de DJ Nelson, Papá Nel. Fue uno de los duros que, que, que empezó a zumbar duro con aquel disco de D-Flow. Con la fase, eso mismo te iba a preguntar, en la fase de D-Flow, ya cuando había una batería un poquito más dura, que ya estaba estructurada, Pesada, pero ahí es la te cosa. estoy hablando de Nelson, pero muchos productores, ¿sabes? Y DJ DJ de en vivo y de estudio, Rafi Mercenario, cosas así. ¿Sabes? Cuando ya te escuchabas aquella batería y aquel ambiente donde llevaron aquella música de ese reggaetón a las discotecas, donde nació el perreo, ahí fue que nació mi pasión. Antes de eso yo escuchaba reggaetón, yo empecé con Playero 32, 37, Dino 5, Dino 6, Dino 7, pero ya eso era más underground y el beat era mucho más rápido. Es la cosa. Pero ahí yo te puedo mencionar de Dino hay canciones como Alerta Pendiente, Camarón que se me lleva la corriente, de Viraste Gringo, de No me hago responsable de lo que pase, John Pop, Bricarena, todas esas canciones, y Big Queen también en Dinoy dio duro. Y de ahí en adelante, pues le cogí cariño. Daddy Yankee en Playero. De ahí en adelante, pues es historia. Sí, pues yo entonces diría que fue cuando entró este cambio musical, a más musical en el género, como quien dice. Porque primero como flows ampliados, pero cuando llegó esto, como tú dices, en los 2000, llegaron sintetizadores nuevos, llegó mucho equipo nuevo. Sí. Especialmente, exacto, después de los 2000, del 98 en adelante. Ahora. Ese momento que tú descubriste, esto es lo mío. O sea, que tocar, que locución, radio. Cuéntame. Bueno, ¿Te primero, acuerdas? sí, cuando yo comencé como disc jockey a los 14 años, yo practicaba en mi cuarto con 2 CD changer y cambiaba de CD a VCR One en aquel receiver y me llamaba la atención esos cambios, mal hechos quizá en aquel momento, hasta que me regalaron el primer mixer, que todavía lo conservo gracias a mi amigo, uno de mis mejores amigos, duro, Gregorio Santiago. Mándale un besito a Gregorio. Wow, Gregorio Eso. Santiago. De Country Club Carolina. También Tremendo del mismo pana. sitio. Él me regaló mi primer mixer, 2 canales Gemini. Estaba malito en electrónica y en pintura, y yo le di cariñito y lo arreglé. Y hoy en día funciona. Fue mi primer mixer. Conecté esos 2 tocadores de disco y empecé a inventar con la música. Y ahí entonces empecé a hacer actividades en mi escuela. Lo que escuché, 14 años. O sea, que A los estamos 14 años. hablando para atrás, para allá. Intermedia, elemental, qué sé yo. Exactamente, intermedia. Y empecé a hacer la actividad de los salones cuando entonces reventó el reggaetón, lo que le llamamos reggaetón. Si parte de la pregunta no está ahí, pero quiero añadirlo, en ese momento explotaba mucho lo que era... en aquel momento se dio mucho el fenómeno de
La Misión 2. Ok. Si le meto, pues, me sigue la máquina. Pues ahí en adelante fue que yo arranqué. La Misión, Guataúba. Y por ahí fue que yo empecé a hacer las actividades en salón. Y ahí empezó, y ahí yo dije, esto es un hobby. Pero siento que se va a convertir en parte de mi trabajo de chamaquito. Sí, que siempre, con todo y eso, toda tu vida, básicamente estuviste pegado a eso, Sí, a yo la yo música, saqué a los lo radios, que a todo. Sí, lo que yo pensaba que era equipo de hobby, de yo tocar en mi cuarto, sacaba ese equipo de mi cuarto y hacía las actividades. Qué cojones. Gratis, y a veces cobraba una porquería, pero... Pero, bro, o sea, a la edad que tenía, eso, ¿sabes? Para no mí, cualquiera hace una... 75, 80 pesos para mí era... buenísimo. Papi, ahora son 800. Bueno, Mira, vamos a una pregunta random antes de pasar, ¿verdad? Al próximo segmento. Mira, ¿cuál era tu disco favorito en esa temporada que estamos hablando? 14 añitos, 15, cuando empezaste a moverte más, cuando descubriste que era más que un hobby. bueno, si es de reggaetón, Cualquiera, el disco, mira, aquí, tu disco favorito de niño. de niño. De niño. Bueno, de niño, mi disco favorito, Burbujita y Bolillo. El payaso Remy. Burbujita y Bolillo. Vamos a lo serio, vamos a lo serio. Ponte serio, maní. No vacile, no vacile. Era, de mis primeros, te puedo decir, de mis primeros discos favoritos en género merengue, fue Zafra Negra y especialmente Rey de Corazones, Manny Manuel. Creo que fue su primer disco como solista, El Rey de Corazones. Vamos a ponerle el covercito ahí para que se vea, por si acaso, para el que no sepa lo que Ahí es. está, El Rey de Corazones. Es la De Manny cosa, Manuel. Manny Manuel. Fue, creo te puedo decir, mi disco favorito de merengue, que fueron lo más que yo escuché, salsa romántica, como te mencioné ahorita. Y no me lo preguntaste, pero sí puedo añadirlo en el, Zumba por ahí para abajo. de reggaetón. Mi primer disco favorito de reggaetón, y ya estaba un poquito yo más mayor de cuando yo empecé de jockey, fue el famoso disco de los Looney Tunes, Más Flow. Más flow. Más Flow. Flow. Más Flow 1, ¿verdad? El primer disco de Más Flow era un disco que para tú escuchar todas las canciones de un CD se necesitaba. Sí, mano. Y todas las canciones del disco de Más Flow, Todas tan duras. Todas estaban tan duras. cierto. Era un placer escuchar el CD de Más Flow completo. Y sí, Más Flow fue el palo que, aunque yo tenía dominio y conocimiento de CD mucho antes de eso, pues Más Flow fue mi disco favorito de los 16, 17 años. Está difícil refutar que más flow. Sí, no, y había un montón de discos buenos antes de eso. O sea, como cuando yo empecé, obviamente, con la Misión 2, después vino la Misión 3, junto con la Misión 3 vino Guataúba Triple X. Todos esos discos, ahí fue el boom mío de cuando yo empecé a hacer actividades en la calle. De la mejor época, en la época Cuando cuando empecé a empezó tocar, la época de oro del Sí, reggaetón. y cuando yo empecé a tocar básicamente solamente reggaetón. O sea, eso es algo que yo en aquel momento era básicamente, tenía conocimiento en muchos tipos de género. Bueno, salsa, merengue, tropical, pero fue el énfasis mío, fue reggaetón en los 2000 en adelante. O sea, que ahí fue que vino el twist cuando Sí, empezó. sí. So, que ahora vamos con el segundo segmento, que ahí es que esto entra. Ok. Cuando ya tú estabas, ¿verdad? En un poquito más insider, hablando de eso de más flow, ya tú estabas haciendo party como DJ oficial. O sea, como por decirlo, ya yo me pueden contratar. En actividades privadas, claro que sí, seguro. la Yo voz. empecé haciendo actividades, quinceañeros, bodas, class night, class day. Claro, depende de la actividad, pues uno varía la música, porque si es una boda, pues uno toca de todo. So, ¿te acuerdas de tu primer party? ¿Te acuerdas de tu primer party? ¿Fue un party de marquesino o fue otra cosita más simple? Hermano, fue un class day. Quien me contrató fue el lugar donde yo estudiaba, pero otro grado.
Y entonces me tocó hacerle la actividad a esos estudiantes celebrando su último día de logro, ¿verdad? Se graduaron y me contratan a mí y en aquel momento, saludo al pana mío, que se acuerda de eso también, en Río Grande. En vez de ser Class Day, pues era Class Day, pues celebraron el party en una piscina y yo no tenía el conocimiento técnico, ¿verdad? Que tenemos hoy en día, gracias a Dios. Y se montó bocina, mixer, amplificador y no había más nada. Y el CD player. Y, mano, le metí gaveta a aquello, le metí cabillo al fader y de la nada se dejaron escuchar los tweets, los high, las altas. Diablo, ¿qué pasó aquí? Apesta quemado. En el primer party y funde las bocinas. Y aquello apestaba quemado y de momento escuchaban los woofers nada más. Y se terminaron fundiendo todas, botando humo y terminamos con un radiecito de esos de mano de CD. Oye, y tuvieron la cortesía y la amabilidad de pagarme. En aquel tiempo yo no sé cuánto yo le cobré. Y le pagaron. 100 pesos, me pagaron el party y yo no duré ni una hora tocando. Entonces fue easy money, baby. Pero está bien, pero se terminó, y, digo, no se terminó, ¿verdad? Pero dimos la cara y pues la falta, y gracias a Dios que estábamos en confianza. No fue un cliente desconocido y nada por el estilo, pero aún así fue una vergüenza y un aprendizaje también, porque de ahí en adelante nos hace falta esto y esto y esto para que esto no vuelva a pasar. Y obviamente, si nos íbamos por especificaciones, estamos fuera de especificaciones. Pero era la parte de no conocer la área técnica, que ya hoy en día, pues gracias a Dios, pues podemos decir que conocemos algo. Ok, entonces mientras fuiste descubriendo esa área técnica, o sea, ¿cómo fue esa etapa de descubrir lo de DJ como un negocio? O sea, ¿tuviste un padrino? ¿Cómo empezaste a manejar finanzas? O sea, me dijiste que estabas trabajando con un socio. O sea, ¿cómo se dividía el mambo? Había la comunicación que había. ¿Cómo tú lograste organizarte para que ese fuera como, o sea, llegar tus finanzas a base de la música? ¿Cómo lo aplicaste a tu vida como un negocio? Después de verlo como hobby, pues uno empieza a involucrarse con personas ya que estaban en el negocio. Ya, O sea, que te fuiste conectando poquito a poquito con otros colegas de la industria. Sí, en aquel momento sí. Y ver cómo se cobra, cómo era el mercado. No me fui realmente al garete ni nada por el estilo. Sí, simplemente fui mezclándome entre personas que ya eran unos genios, unos caballotes en ese ambiente. Entonces, yo dije, espérate, si este fulano de tal hace esto y lo tiene como negocio, yo cuento con el pana mío, que en aquel momento era socio mío, teníamos el equipo, vamos a hacerlo todo formalmente, con contrato, y así fue. Quizás en aquel momento no cobrábamos lo que se supone que cobráramos, pero eventualmente yo veía como otros colegas cobraban y fui aprendiendo y dándole seriedad a la cosa y al asunto, pues, como mencioné con los contratos. Y ahí entonces fui adquiriendo clientes más serios, fui ganándome escuelas. Yo le hacía los prom a varias escuelas en el área metro y fui moviéndome a través de recomendaciones. Pero no dejando de aprender de los caballotes, de los que ya estaban con exposición desde hace muchos años. Siempre y me fui buscando influencia. me fui bandeando entre ellos y viendo cómo es la jugada del negocio. Ok, ya que ibas en ese camino, ¿qué desafíos, verdad, tú tuviste en tu carrera en ese tiempo? ¿Qué quizás te atrasó un poco? ¿Qué quizás fue una piedra grande en el camino? ¿Tienes algún recuerdo de que, coño, la vida me puso a prueba bien duro esta vez? Además de haber fundido las bocinas en tu primer party. ¿Hubo algo adicional que tú dijeras, o sea, hasta el sol de hoy, coño, eso fue una lección bien dura? Y estamos hablando de esa fase, de la fase de comienzo. Limitaciones que tuve en aquel momento. Bueno, en aquel momento limitaciones como tal fuertes, que luego de no tener esas limitaciones, lo agradezco hoy en día a mi padre, ¿verdad? Y entonces, dentro de esas limitaciones,
era la transportación para las actividades. Era un desafío. Yo no tenía carro en aquel momento. Mami contaba con un carro pequeño. Mami se amanecía para llevarme y buscarme para las actividades. Tenga o no tenga que llevar equipo, habían negocios que yo iba a tocar donde yo no tenía que cargar con equipo, pero sí mami me tenía que llevar el amigo mío que le tomaba prestado su vehículo a un familiar para poder mover los equipos. Tuve hasta un vecino que tenía una van, me llevaba los equipos y no me cobraba nada y él me ayudaba mucho, que se lo agradezco hoy en día. Yo recuerdo muchas cosas que si en algún momento ven este podcast, estoy sumamente agradecido a mis vecinos, a mis amigos, Importante. a mi señora madre que me llevó y se amaneció muchas veces en actividades antes de yo tener vehículos. O sea, eso fueron parte importante. Y lo que era que se me ocurrieron en el momento para yo tocar me en imagino. lugares. A mí, mira, yo te puedo contar algo y esto no están en las preguntas, pero yo en aquel momento, esto es una historia bien graciosa. Zumba. Y Nori lo sabe. Papi, yo estaba trabajando como técnico de audio en un festival de la Bahía en San Juan, que cerraban donde era Pierten, esa área de la Bahía en San Juan. Y en aquel momento lo hacía Milicangiano, montaba tarima, llevaba un montón de artistas y estaba como técnico. Estaba el show corriendo, me da con ir un pop que era de Lito, ¿verdad? Lito MC casi. Ajá, Sí. era de Lito. Y yo lo vi en la entrada y le dije, ¿tú me das la oportunidad de tocar? Y me dice, sí, seguro, yo te doy la oportunidad de tocar, adelante. Pues, ya, pero no tengo mi CD. Yo llamo a mami de madrugada. Mami, ¿tú crees que me puedas traer las carpetas de CD a esta hora? Y ya, eso fue una pelea, pero terminó llevándome y terminé tocando allí. Nunca me llamaron para atrás, porque eso fue algo voluntario y eso, pero lo interesante de esto es que yo me escapé de mi trabajo a hacer otra cosa, a tocar en otro lado, para hacer lo que iba a hacer y después engancharme en el trabajo de nuevo. Y la excusa era que tenía que ir al baño. Y mira, vengo ahora. ¿Qué clase de break? Pero mientras el show corría, yo seguía haciendo otra cosa por otro lado. A mí no me necesitaban en ese momento. Si tú no me necesitas, pues voy y aprovecho. Nada, eso fue y está aquí en la historia mía, ¿verdad? En los recuerdos, que eso vale un montón, que no se me haya dado la oportunidad en aquel momento. Saludo a Lito y gracias por esa oportunidad. Lito En aquel siempre. momento, que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí de ti. Lito siempre muy humilde. Sí, no, y bregó, y en aquel negocio que una discoteca allí en lo que es Vaca Brava hoy, ahí en la esquina del Viejo San Juan, creo que es Vaca Brava, yo no sé, estoy seguro si es un restaurante de estos conceptos Vaca Brava, y perdona la promoción, pero está allí saliendo como si fuese para lo que era Arena Pierten. Bueno, vamos con la siguiente. Ahora esta es controversial. Pero nada, vamos con ella. Háblame de la jeva. Para aquel tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se sentía estar expuesto? Y, ¿verdad? Ya que usualmente el DJ es el alma de la fiesta. ¿Cómo tú manejaste esa situación? Mira, primero que nada, mi trabajo yo lo tomaba muy en serio. Y hoy en día, aunque esté ya variamente retirado, quitado, lo tomo en serio, siempre. Y yo no mezclaba mi trabajo con mujeres. O sea, honestamente, no mezclaba mi trabajo con mujeres. En ese momento pensaba, esto no me conviene así, bregarlo de esta manera. Tacho, pero siempre caen, siempre Bueno, uno, siempre. Sí, no. O sea, sí caían, nos pasaban situaciones en las que yo tocando, venía esta muchacha con una servilleta esta De costel, de costel, con un nombre y escrito el número de teléfono. Me decía, mira, que mi amiga te envía esto. Y yo, pero ¿por qué no vino ella a darme el papel? Y yo decía, Era para ella. no, y sabrá Dios la amiga, esa situación está difícil de bregar. Y yo no, ¿sabes qué? No, así mismo agarraba el papel, fuégate y lo echaba por un lado. Pero siempre que venían con ese cuento, venían ¿verdad? Con el número de teléfono, yo las trataba bien. Pues está bien, de esto, lo otro. Pues dile que venga, que si esto, si lo otro. Siempre caballero. Casi siempre. nunca aparecían. Mira, casi nunca aparecían. Eran ellas mismas.
Te lo dije que esto eran para ella. pero mi trabajo, Siempre disciplinado. mano. Es que no. conlleva tanta concentración y tú, o sea, ser DJ, la precisión que uno tiene Es que que tener llevar una para jeva a estar- ese ambiente, mano. Sí tuve mis amigas que fueron y me visitaron en el ambiente, pero de yo formar una relación Ujú. dentro del ambiente, conocerlas dentro del ambiente, eso no iba conmigo. Ok. Está perfecto, perfecto. Ahora, vamos a una pregunta random para pasar al próximo segmento. ¿Cuál fue la canción que más sonaba en los parties para este tiempo? O sea, que estamos hablando de La Misión, entre La Misión y Más Flow. O sea, que estamos hablando entre el 2000 y el 2004, 2003, por ahí. Dale para atrás a esa cassette. Bueno, me hablaste de La Máquina. O sea, esa fue una de las Sí, primeras me canciones. acuerdo, me sigue la máquina. La son Máquina es dos. una de las... eso es ícono. Bueno, Pero tiene que haber una que tú te acuerdes, que tú digas... Es más que tú digas, diablo, me apesta poner esa canción, de tanto que te la pedían. no me la pedían. Era una canción que me gustaba usar de intro. Para entrar, para empezar, para arrancar los sets. Sí. No me acuerdo el título de la canción, pero era de Tito y Héctor. Te voy a dar más candela. Si soy fácil, soy tú me fácil, tú me tientas. tientas. El intro de esa canción yo Papi, lo usaba sí. mucho para abrir los paris. Tiene unos sintetizers bien gufiados. Esa, muchas canciones. O sea, en aquel tiempo, te voy a dar más candela. Había una canción que me gustaba mucho de ellos que decía: llego a la disco y veo. Ella me ve y comenzó el coqueteo. Ella me ve y seduce. Se vuelve loca con el final. Que decía, ¿Dónde era eso? ¿De qué sí era eso? yo no recuerdo si era de los discos de ellos como dúo o. Puede que sí, uno de esos de la Reconquista o No, el no, otro. para mí que era el el Toritito anterior. que la carátula es roja y salen ellos al frente. Exacto, que es más viejito que Reconquista. Sí, El Reconquista era te voy a violeta. dar más candela, si soy fácil, tú me tientas. Bueno, y entonces, entre ellas, otros artistas también que yo usaba sus canciones como intro, que no me vienen a la memoria ahora, pero yo usaba mucho los intros y los outros. Ok. Los intros, yo tomaba en consideración qué intro yo iba a usar para abrir un party. Como exacto, como depende del party, pues este intro voy a usar. Exacto, si era una sección de que estoy bajito para que pues las barras se llenen, esto y lo otro, y cuando iba a una sección nueva de reggaetón que iba a abrir duro, pues yo buscaba un intro famoso en aquel momento que cuando la gente se llenara de nuevo la pista. Y entonces yo usaba mucho los outros de las canciones cuando había dembow extendido para mezclar la canción que entra. Y eran un montón, Zion y Lennox, un montón de canciones que eran palos duros en aquel momento. Tacho, y todavía la siguen poniendo. Pues mira, vamos a pasar al tercer segmento. Vamos a hablarle un poquito de evolución, ¿verdad? ¿Cómo fue evolucionando la música que tú tocabas? O sea, ya tú siempre estuviste abierto a muchos géneros, pero tuvo que haber un segmento donde o todo cambió o todo se volvió reggaetón o todo, o sea, cuéntame cómo fue la evolución de la música según tú fuiste evolucionando como DJ. Estamos hablando de que ya éramos jóvenes adultos, para joven adulto, de esa etapa en adelante. Bueno, si hablamos por género, ya del 2004, 2005 en adelante, hablando del merengue específicamente, yo sé que el segmento no es de merengue, pero es parte del tema. Dejó ya, o sea, ya no había merengue bueno desde el 2005 en adelante. O sea, que fue subiendo lo urbano Sí. y fue bajando lo Sí, otro. sí, bien duro. Las orquestas de merengue ya del 2003, 2004 en adelante, ya era, o sea, en los parties se tocaban merengue de los viejos, merengue de los 80 y merengue de los 90 y bueno, y para el 2000, qué sé yo, 2004, 2005, yo creo que lo último decente que se escuchaba en aquel momento era Joseph Fonseca, que era uno de sus últimos. En clave. En clave fue un poquito después, en clave fue el 2000. Pero sí, pero vamos a la salsa. En la salsa,
del 2000 en adelante, NG2 y Enclave eran duros, eran dos orquestas duras. Tú las escuchabas en vivo y se escuchaban gordas. ¿Verdad que sí? Que Se ellos escuchaban bonitas. entraron juntos. Esa era la salvación de la salsa después de la generación romántica. Supuestamente. Digo, Sí, ellos marcaron su Sí, no, historia. pero tú escuchabas un Enclave, un NG2. Tú escuchabas un NG2 en vivo. Pero en Saludos vivo, a los sí, muchachos. en vivo. Una cosa. Pero ya obviamente el reggaetón, pues, y llegando al tema del reggaetón, yo creo que el reggaetón cambió. Si vamos a ver un cambio que dejó de ser reggaetón bailable. Déjame ver, 2015. 2015 en adelante el género Yo fue creo otra cosa. cuando ya vino el concepto, bueno, Del trap, que entró del el trap. trap. El 2015 entró el yo trap. creo que de Anuel en adelante, Bad Bunny en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que entre ese concepto entran cantantes o exponentes del género urbano en ese momento con otro estilo y ya también la generación que escuchaba reggaetón bailable de los 2000 pues cambia también, Ujú. sus gustos cambian. Entonces, ¿qué pasa? Que viene una generación nueva que entonces adopta ese concepto nuevo. Y entonces muchos de los exponentes urbanos de los 2015 en adelante trataron de cachar, de samplear diferentes ritmos de reggaetón viejo, Ujú. que eso es bueno. Le da exposición, ¿verdad? Para que las personas de la nueva generación cachen, ¿verdad? Puedan Sepan de lo que era antes, ¿verdad? Pero aún así, no, y yo te puedo decir que ya el reggaetón que a nosotros nos gusta, ya no murió. Bueno, aquí hay una teoría, vamos por una pausa. Para mí, el reggaetón no está muerto. Para mí el reggaetón no está muerto y no- Bueno, ¿por para qué? nosotros que vimos esa porque época. porque seguimos repitiendo el de la vieja escuela. Porque si no existiera ahora mismo el reggaetón vieja escuela, si antes del 2015 no hubiese estado todo el reggaetón y hubiese salido, no fuera jamás y nunca lo mismo. Sí, Ya. pero, perdóname, yo ahora mismo te hago un party de reggaetón. Te A queda la con el gen- canto. Sí, pero Sí. a la generación mía. Sí. Pero a la generación de ahora, puede que se sepan un par de canciones del tiempo, ¿verdad? De los 2000, pero va a ser un paquete boquete, pienso yo, y mi experiencia. Por eso es que lo digo con mucho respeto. Si a mí me llaman para hacer un party de reggaetón de ahora, yo no lo hago, no lo voy a hacer. Yo le dejo esa oportunidad a la generación de DJ de ahora, A la de porque ahora, exacto. La que son está los el duros en swing. esa. Es la cosa. Ahora, si me llaman para hacer un party de reggaetón a la generación de nosotros, de reggaetón viejo, De escuela. de Playero en adelante, de Nelson D. Flow en adelante, ahí yo me la voy a comer. Party vieja escuela. Party vieja Hace escuela. falta party fucking vieja escuela de que ya es Hace esta falta, puta. Hace falta. Lo que Guayete. Lo que pasa es que la generación de nosotros, de los trentones, cuarentones, que vacilaron y guayetearon esas canciones, ya no están jangueando. No. Y hablando de jangueo, porque nos fuimos un poquito, tu noche más al garete de DJ. ¿Tú te acuerdas que un desmadre? O sea, que haya sido que que tú mires para atrás y dices, diablo, esa noche no debió haber pasado. O sea, como que fue, estoy vivo de milagro, algo así, como que tú te acuerdes que haya marcado. Positivo o negativo, cualquier forma. Mano, fue un suceso negativo y Un suceso lamentable. negativo. En aquel momento, pues estaba pasadito de trago. Llegó un colega mío y tuvimos una discusión. Yo, ya terminando la actividad, y yo por poco le reviento una botella. Una botella de cerveza. Oye, no. Este hombre, para que le reviente una botella en la cabeza a una persona, coño, esa persona o está bien volado o esa persona tiene que haberse pasado de las rayas.
Yo creo que son cosas acumulativas, ¿verdad? Que venían, pero porque Eso, yo hoy en mierda. día, de hecho, yo me disculpé con esa persona y yo la aprecio mucho y la quiero mucho, me dio muchas oportunidades en el ambiente, pero nada, estaba volado y pues, estaba de mecha corta y no debió haber pasado. Y me disculpé con los dueños del lugar y con él también. Y ya eso pasó, pero yo creo que eso fue lo más malo. Coño, qué pena que haya sido una experiencia negativa y no algo como que es un poquito más, como, ¿sabes? Bueno, lo que pasa es que uno se acuerda de las cosas malas, de las positivas. Lamentablemente. De las positivas, sé que hay, porque hay positivas muy buenas. Sí, pero la más fuerte como tal fue negativa. O sea, como quien dice, la más que te llevaste de Sí. recuerdo, la más que Si marcó. yo te digo de cosas que yo me acuerdo, positivas, quizás positiva para mí. Que Cuéntame algo positivo ahí, cuéntame algo Mira, yo positivo. terminaba los paris de reggaetón y yo me iba con el pana mío, yo llegaba a casa como si nada, a casa, Eso es nuevo. y teníamos la fiebre de pescar. El tipo venía, me buscaba a casa a las 5 de la mañana. Yo, haber tocado un party a las 5 de la mañana y nos vamos para Piñón a pescar. Después a las 7, 8 de la mañana nos metíamos a comer carne frita con una Heineken, una cervecita. Chacho, el desayuno de campeones. Llegaba a casa a las 12 del mediodía sin haber pescado un carajo. Pero pasábamos el tiempo bien. Y yo en aquel tiempo podía darme ese lujo porque estaba más joven y no sentía eso. Hoy en día, ya yo a las 12 de la medianoche estoy bostezando. Chacho, a las 8 y después de 2 palos a las 8 yo... Llévame pa' cachita, por Ahora favor. mismo tengo sueño. Estoy esperando que me hagan la conita para irme a dormir. Mira, Cuéntame. ¿qué equipo no puede faltar o no podía faltar en tus presentaciones? O sea, que tú dices que no importa, por ejemplo, yo siempre he tenido una laptop vieja hecha a canto, pero esa laptop para mí no puede faltar a la hora de producir. ¿Qué en tus parties, que tú siempre tenías como que único tuyo que no podía hacer falta? Equipo, de parte técnica. equipo. Bueno, obviamente lo esencial, ¿verdad? Pero fuera de eso, bueno, va a sonar extraño. Porque yo tenía lo que necesitaba para hacer mi actividad. Un abanico. Boniquito, pero pequeñito, ese de encima de la consolita chiquitito. No, un abanico de lado. Industrial, Sí. de esos negros. Pero, Sí. no, yo tengo un abanico de aquellos de media letal. Una turbina. Yo tenía que tener un abanico al lado. Yo ahí yo no soy amigo del calor. Ya. Y era una ventaja, ¿sabes por qué? Porque las clientas se pegaban a coger fresquito al lado. Pero sí, pero eso, aparte del abanico, mano, yo trataba de que todo lo que estaba montado, hermano, a mí lo que me gustaba era sonar bien. No duro, ni esto, lo otro. Calidad. Sonar bien y... ¿Tienes alguna marca en particular que tú digas, o sea, que te tengas que ir por esto? Por ejemplo, monitores, bocinas, para los que, ¿verdad?, no saben del lenguaje técnico, como por monitores, una marca específica o podías usar Behringer y no te molestaba. ¿Qué? ¿Qué marca? Behringer. Yo- Behringer. No lo estoy escuchando. Oh, shit. Behringer, una marca europea. Ellos al principio no eran, pero después ellos mejoraron, hicieron Sí, buenos pero productos, después de 20 años que hicieron llevan buenos productos. controles, buenas consolas. No, pero para ti, en aquel momento- ¿qué cosas, exacto? ¿Qué tipo esencial que tú dices, este es lo mío, lo que como que lo que me identifica? Yo no me casé con ninguna marca en específico, Ok. pero sí, y es la marca que trabajo, que tengo. Mano, son varias, pero las principales son 3. Electroboy, QSC y JBL. Ok. Bueno, y hay un montón, sin quitarle mérito a las PIB y un montón de cosas, pero esas mis 3 marcas, Perfecto. que eso no puede faltar en mí. Por lo menos no dijiste Behringer. No. Cada cual usa lo que quiere. No, si me voy a hacer daño me lo hago bien y si la diferencia es tanto, pues la pongo la diferencia, pero me voy a la segura. Hoy en día Behringer es buenísimo en algunos productos, pero yo estoy casado con otras marquitas. Ya, vamos a hacer
una pregunta random para pasar al último segmento. Ya, lo último, ¿cómo va a ser? Esto va, Tengo muchas a las, cosas que hablar. esto va a las millas, esto va a las millas. Para hablar, vamos a hacer luego. ¿Por qué? Porque quizás en un futuro no muy lejano sigamos hablando de la vieja escuela, del reggaetón. Eso depende de ustedes. Usted ahí comenta, comparte, suscríbete, que es parte de ella. A mí no me gusta pedir eso, pero hay que pedirlo porque YouTube nos exige que lo diga en los Por videos. favor. Coñazo. Así que ya tú sabes. Ok, ¿cómo tú comparas los paris en tus inicios, verdad? Estamos hablando de cuando empezaste, a ya en esta etapa, como quien dice, ya adulto mayor. O sea, no en la segunda fase, que la segunda fase fue cuando estaba ya tocando duro el reggaetón pesado, ya el reggaetón ese underground pasó y llegamos ya a lo que estamos hablando de Wisin y Yandel, un poquito más electrónico. O sea, ¿cómo la diferencia de los paris, básicamente, de los 2000 a principios, como al 2010? Por decirlo así, una diferencia 2010, más es que específica. lo que pasa es que del 2000 al 2010 no hubo mucha diferencia. No hubo mucha. Yo te puedo contar, si tú me hicieras la pregunta... Tú compárame cómo fue el cambio. Sí, cuando tú te percataste, yo sé lo que me quieres decir. Cuéntame. Yo te puedo decir del 2015 en adelante. O sea, que hubo un cambio bien distinto del 2015 en adelante. Antes de eso, los paris eran bien similares todos, como quien dice. No, es que no se comparan. No hay comparación. O sea, son totalmente distintos. Con esto te lo digo todo. Ya en los paris no se baila. No. Pero. Si por ahí va la pregunta, ya los paris, la diferencia es que ya no se baila. Sí, pero O sea, vamos a comparar. Antes de que se acabara, estuvo por el ciclo de la última generación de reggaeton que empezó como en el 2005. No 2005, full, yo diría que se fue 2007. O sea, ¿cómo tú comparas la de la generación de Don Omar y el Fader, por decirlo así un ejemplo, con la de Arcángel y de la Gueto? O sea, por ponerlo por generación, los paris eran lo mismo, se perreaba igual, se jodía igual, sí, el maleanteo se igual. vacilaba igual de lo que tú me estás diciendo. No hubo mucho porque yo creo que los que me mencionaste a 2007 en adelante. O sea, cuando Arcángel y la Gueto, cuando eran dúo, o sea, era un palo duro. Sí. Y existía lo que era el perreo. Un poquito distinto, porque vinieron a hacer otros productores a darle un ritmo, no un ritmo distinto, usar otra batería. Esto va a depender del productor, ¿verdad? Cada productor tiene su esencia. Pero yo te puedo decir... La diferencia está bien marcada de 2014 al 2015. Sí, no, básicamente. Sí. Definitivo. Básicamente. Definitivo. Y pues, sí, no, definitivo. Y tú haces actividades hoy en día y ya no se bailan. Y tú vas a las discotecas y el estilo es totalmente distinto. Bailen. Disfrútense de ese género, coño. Eso está ahí para que se baile, coño. Loco, estoy yo porque hagan otra vez, pero ya no es lo mismo. No, entiendo. Pues mira, pues vamos al cuarto segmento. Estamos entrando al final. Bueno, estamos entrando al final hace como una hora atrás, puñeta. Mira, hasta qué edad uno dice, ¿verdad? ¿A qué edad llega que uno dice, tengo que bajarle a este estilo de vida? O sea, aquí, obviamente cada cabeza es un mundo. ¿Cuándo te tocó a ti decirle, oye, ya es hora de ponerle un pare, ya es hora de movernos, o ya estoy cansado, la vida nocturna no es fácil? O sea, porque a mí me tocó, como quien dice, como a los 27 años yo decidí retirarme de la vida nocturna, porque me estaba haciendo un poquito de daño. O sea, es mi perspectiva. Ahora, ¿cuándo tú dijiste, ya, hay que bajarle a esto? Para efectos de grabación, vamos a una pausa y continuamos. Ya es mito. Ay, Luli. Ahora sí, coñazo. ¿Está grabando el audio? Está grabando aquí, está grabando allá, está grabando allá. Luli. Volvimos y vamos para el último segmento para acabar con esta larga entrevista. Salud, caballero.
y vamos por encima. Espérate, dame un break. Respire ahí. Vamos por el quinto Ay, salud, Tito. salud por esto. porque Salud, esto- esto. El otro fue un ensayo. Que la segunda sección es mejor. Dale, para arriba. Ok, vamos por encima. Bueno. Ok, ¿en qué momento, en qué parte, en qué año tú viste o sentiste que había que bajarle a esto de la vida de weekend? Pues, mano, tengo 38 años ahora mismo. Yo te puedo decir que desde los 34 a 35 años yo decidí bajar la intensidad. Básicamente eso, bajar la intensidad y poder aprovechar los weekends junto a mi esposa y poder hacer cosas que no podía haber hecho antes. Ya que desde chamaquito, desde los 14 años en adelante, yo pues trabajaba todos los weekends y no tenía break. Mis weekends eran los lunes, martes. Eran mis viernes y mis sábados. Y yo Chacho, decía, eso es qué weekend más irónico. no, entonces no, yo dije, tengo que... No, sí. Y entonces yo me preocupé por aprender otras cosas fuera de lo que es la cocina y lo que es... Lo que es DJ, lo que es la DJ. música. Ajá, me preocupé por aprender otras cosas y pues pude envolverme en otros temas que no sea la música y poder vivir de eso. Pues mira, a base de eso viene esta otra pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirigió o hacia dónde dirigiste tu carrera, ¿verdad? Ya que estabas pensando en bajarle, o sea, estás bajándole. Creo que me habías contado que habías empezado por el camino de la cocina. Mira, sí, a los 29 años, 2016, tomé un curso de cocina, porque en el pasado, pues, siempre me apasionó la cocina, como hobby. Y entonces, las personas que probaban mi comida decían, Nacho, tiene una mano buena. Papi. Claro, o sea, eso fue brutal y un montón de cosas. Entonces, yo pensaba que me las sabía todas. Y entonces yo dije, pues está bien. Entonces, en ese tiempo, en esos 29 a 30 años, hubo un tiempo que no estaba haciendo mucho. Y dije, vamos a invertir mi tiempo en conocimiento. Me fui a estudiar cocina. Un añito para aprender las cosas básicas. A los 28 años estudiando. No, tú, 29. No tienes excusa, tú no tienes excusa, tú que no quieres. Chamaco, vete para la universidad a estudiar, no vas a perder el tiempo, no te vas a arrepentir. No, pues exacto. Yo dije, déjame, este tiempo que tengo disponible, déjame tomarlo en educación culinaria. Y mano, o sea, cuando yo entré a la universidad y me topé con todos esos profesores profesionales, chefs profesionales, yo dije, espérate, yo de la cocina no sé nada. Entonces, fue un año, pero fue un año donde aprendí lo básico y lo necesario para poder manejar la cocina. La parte de cocina y la parte administrativa y de la historia, por supuesto. Y pues una de las cosas que hoy en día pues me dedico a hacer, entre ellas pues me especialicé en el área criolla, de cafetería, trabajé en la empresa privada, donde aprendí muchas cosas, especialmente la parte administrativa, que es muy importante Sí, en la mano. cocina. Y pues mi especialidad hoy en día, que tomé cursos de paella, tratando de hacer las paellas, tratando de hacerlas auténticamente como se hacen en España, pues trato de traer eso acá y eso está en pañales todavía, pero le estoy dando forma poco a poco a ese negocio, que es algo que me estoy buscando para los O weekends. sea, que vienes construyendo esta idea hace mucho, mucho tiempo, como quien dice. Sí. Y ya pronto es que se ejecuta. Sí, pronto, ¿verdad? Ya he hecho actividades, he presentado ¿verdad? He hecho paellas y eso, y los clientes han quedado contentos. Y según lo aprendí, según lo que yo llevo a donde mi cliente, claro, poniéndole un toque personal y respetando las recetas y el proceso, como se debe. Ahora, dejando un poquito la comida aparte, ¿verdad?
tengo una preguntita ahí y es que ¿cuál fue o cuáles fueron los logros que tú llegaste a decir, wow, o sea, lo logré, lo hice, llegué hasta aquí, estoy complacido o ya no tengo más nada que hacer en la industria? O sea, ¿qué momento, wow, cuáles fueron? Cuéntame. Mira, no hubo un momento específico, sino cada evento, cada actividad fue para mí un logro. Tener gente, productores, ingenieros de audio, gente dura en el ambiente del Sí, sonido. porque estar conectado, conocer gente en esa industria no es fácil. O sea, no es cáscara de coco. Para mí era un logro. Y lo tengo que decir, uno de mis maestros fue la compañía Ubisound, ¿verdad? Y lo saludo allá a Rafi Ubiol, que fue uno de mis maestros duros en el sonido. Y muchas cosas de las que he aprendido fue gracias a él y a otros colegas. Igual en el ambiente de DJ, porque son dos cosas distintas. O sea, DJ y sonido son dos Jamás. cosas, o sea, Van distintas. van a la par, pero no. Decían, o te dedicas a una o te dedicas a la otra. Yo dije, no, yo me quedo en el lado de DJ, pero con bases en el sonido. Y yo quise aprender las dos cosas, la parte técnica y la parte light, y quedarme en lo de DJ. Y eso hice. Y pues gracias a Dios hoy en día le meto las dos cosas. Sonido, la parte básica, lo necesario para poder resolver problemas. Y el DJ, pues obviamente, hacer bailar a la gente y para ponerlas a gozar. Ok, mira, vamos a hablar de la pandemia para acá. ¿Cómo tú has visto la decadencia? ¿Cómo tú has visto el cambio? ¿Qué tú opinas antes que habíamos hablado que el reggaetón del 2015 en adelante había dado la decadencia de la pasión? O sea, háblame de pandemia. ¿Cómo de pandemia para acá ha bajado? Y háblame de Puerto Rico, porque internacionalmente es algo distinto. De la pandemia para acá hubo un cambio, digo, desde antes de la pandemia, pero la pandemia pues Sí, fue como el picazón de cabeza sí, ahí. no, encerró a todo el mundo y lo que ya estaba fastidiado lo terminó de fastidiar. Intentaron volver como a realzar lo que ya había caído, pero es totalmente difícil. Musicalmente hablando, ¿verdad? Los exponentes del tiempo de antes tratando de alzar lo que se está cayendo. Pues, para mí no dio, en Puerto Rico, no dio el boom, pero una de las cosas que yo sé que tú sabes de eso, sabemos que en Puerto Rico no, pero ve a América del Sur, Colombia. ¡Uy, Colombia! Saludos a la gente de Colombia. Colombia, sabroso! ¿Qué tú me dices de México? Ay, México es uno de mis países. Ay, Dios, México. México, gracias. Te lo agradezco. México. Saludos a la gente de México, gente linda. Un besote para allá. Para Y ese bueno, corillo. en fin, a todo el corillo de ¿verdad? Toda esa gente linda de Centro y Suramérica. Todo y de Latinoamérica, todo el mundo. todo Latinoamérica representa el reggaetón. Pero lo que te quiero decir es que ellos sí ahora mismo están valorando mucho y acogiendo eso que en Puerto Rico se ha perdido, que es los tiempos de antes. Tú vas a una discoteca en Centro y Suramérica y tú pones un reggaetón de los viejos y te las cantan Sí. a capela, Te o queda sea, con te las canto. cantan a todo coro y se las bailan y se las perrean duro. Eso no existía antes. Pero qué Allá bueno. no, ahora sí. Qué bueno. Y muchos de los artistas de la época de antes, ¿verdad? De los reggaetoneros, están guisando bien duro. Digo, siempre han guisado en Centro y Suramérica. Que esa es pero- otra cosa, que muchos artistas quizás no suenan en Puerto Rico, pero tírate para Sudamérica a ver Mira, cómo eso. ¿tú quieres que yo te dé un ejemplo? Ser Speedy. O sea, Speedy tiró un bombazo ahora. Tiró un bombazo con Wisin, ¿verdad? Con Wisin, sí, Oh. señor. Quieren perreo se llama la canción. Eso está brutal. Salió ayer.
Salió ayer. Eso es un perreo. Vamos, o sea, tenemos pocos artistas tratando de realzar los tiempos de antes. Y sí lo están logrando, pero ese mercado, eso va para allá, va a Centro y Suramérica. Y son gente que valoran y quieren esa música y la vacilan, la perrean y tienen una noche de jangueo brutal. Pero estamos hablando de artistas de los 2000 acá que todavía están vigentes rescatando el reggaetón. Si es que los boricuas apoyan eso, coñazo. No, Ahora, amén, qué bueno. vamos a hacer la pregunta final. Ay, Dios. Vamos a hacer la pregunta final. Si en algún momento tú regresas como DJ, ¿dónde tocarías? ¿Harías eventos o preferirías irte por la línea de las redes sociales? ¿Qué tú harías si tú regresas? Que si DJ Vigo mañana va a volver a la música, ¿qué va a hacer DJ Vigo? Mira, mano, difícil. Difícil, y si lo haría, sería tocar en eventos en vivo. Nada de online. Aunque eso es lo último ahora, pero. Como Sí, quien pero dice, se puede está hacer. cool, Yo he está pensado, súper cool. He pensado el concepto de lo que yo hacía antes, tenerlo online, tener un concepto radio, emisora, de que la gente me pida canciones y yo complacerlos, pero, mano, yo me estoy disfrutando esta etapa de mi vida. Los weekends libres, que fue lo que estaba mencionando ahorita. Son cuántos, 20, 25 20. años 25 años. sin weekend libre, papá. 25 años, porque yo empecé en el 2000. Entonces, eso era weekend tras weekend, weekend tras weekend. Y yo, o sea, yo trabajaba, o sea, mis panas jangueaban donde yo trabajaba. Ellos jangueando y yo trabajando. Claro, mi trabajo era un tipo de jangueo también pago, pero trabajo es trabajo y sigue siendo trabajo. O sea, eso no hay break. Y yo dije, diache, mano, o sea, llegué a un punto en mi vida que yo dije, mira, vamos a frenarlo aquí y vamos a dedicarnos a otras cosas. Que tengo la capacidad, gracias a Dios, hoy en día, aparte de la cocina, hacer otras cosas que no tienen nada que ver con esto, pero vivo de eso. Y mano, o sea, sí me encantaría volver a revivir los tiempos, como decían los parties back to the 80s, back to the 90s, back to the 2000s. Back to the 2000, baby. Exacto. Un buen party, bien Party de vieja reggaetón. escuela, Así que bien flow. productores, inventen. Pónganse. Vamos, habemos trentones y cuarentones que queremos. Un fucking party. O sea, háganlo ya. Esto, tú lo haces en Puerto Rico, te va a quedar con encanto, pero Sí. tienes que hacerlo en un sitio que quepan por lo menos 30,000 personas. Mira, yo te apuesto lo que sea, vemos cuarentones y trentones que ya nos jangueamos mucho, pero tú le mencionas un party de los 2000 y va a haber mucha gente que va a salir de la casa a Reggaetón hacer algo vieja distinto y escuela, sí. diferente, y se puede hacer aunque sea una vez al año. Y, bueno, yo sé que va a ser un exitazo. Y lo han hecho, pero no tan No, recurrente. pero bien hecho, bien dedicado full. Y si los artistas, ¿verdad?, colaboran, pues mejor todavía. Oh, sí. Y digo, y si me ven a mí, me quieren invitar a mí, pero hay muchos colegas de mis tiempos, podría mencionar un montón, pero que pueden hacer tremendo trabajo y va a dar duro ese party. Así que ya saben, ahí hay una idea de gratis. Sí. Una idea de gratis. Bueno, Vigo, ha sido un mega placer, ¿verdad?, que usted me tenga en su casa. Coño, gracias por venir. Sí, señor. Estaba loco por venir aquí a hacerte esta entrevista. Me siento artista. Mira para allá, este tipo, lo famoso. A mí no me conoce mucha gente, pero hay clientes, hay gente No, me- siempre hay quien se acuerda de uno, ¿verdad? Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Tú y yo nos quedamos hablando aquí un ratito más y ya tú sabes, nosotros nos vemos luego. Puerto Rico Underground. Apóyalo. Suscríbete. Bye. Mira, chicate que haya grabado. Esta no estaba grabando. ¿En serio?